En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa. Bueno, muy buenas noches. Hoy estamos otra vez en Dato Mata Relato, el podcast de economía de Caras y Caretas, acá con Julieta. ¿Cómo andas, Julieta? Muy buen lunes para todos y todas. ¿Cómo estás, María Noel? Yo, muy bien. Mejor imposible, la verdad. Jack Nicholson. Bueno, tenemos un invitado hoy, Benjamín Liberós, bienvenido, muchas gracias, porque teníamos un tema pendiente, porque siempre estamos hablando de distintos temas de economía, que siempre son muy diversos, y la verdad es que este último año, Benjamín, nos han matado a temas para analizar, pero estábamos con el debe de analizar el sector turístico, con unos números bastante complicados, así que queríamos un poco desde un experto, desde el conocimiento, poder profundizar un poco sobre la importancia estratégica del sector turístico para el Uruguay como sector de servicios, como sector generador de empleos, qué está pasando en los últimos tiempos y más después de estos años post pandemia, que fue uno de los sectores más afectados, pero que para este 2023, después de una recuperación de los números, en esta realidad cambiaria y con ausencia de algunas medidas de política un poco más estructurales y más estratégicos, están bastante complicadas. Así que bueno, muchísimas gracias gracias a ustedes por venir. Y bueno, queríamos empezar un poco a conversar sobre esta relevancia del sector turístico, el impacto que tiene en la economía, en particular a nivel de las pequeñas y medianas empresas, todo lo que derrama y a nivel del empleo. Bien, el turismo, como lo conocemos actualmente, cuando digo lo conocemos actualmente estoy diciendo saquemos la pandemia del medio, es relativamente joven y lo conocemos post Segunda Guerra Mundial del siglo pasado y está asociado históricamente al desarrollo del ferrocarril, luego al desarrollo de la posibilidad del turismo carretero o terrestre y en definitiva en el último periodo asociado a los viajes aéreos y los cruceros, transporte, etc. Lo cierto es que, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de Turismo, se había transformado en uno de los grandes rubros de la economía mundial. Tenemos el complejo militar industrial, tenemos lo farmacológico, tenemos medio de comunicación. Entonces, el turismo en el Uruguay, y voy a referirme a prepandemia en primera instancia, llegó a representar el 9% de la mano de obra activa del país, el 7 al 8 según los años del Producto Bruto Interno, y de alguna manera permitió desde 2005 al 2020 pasar de 540 millones de dólares de ingresos de dólares corrientes a 2.200 millones de dólares corrientes. Y de algo más de 2 millones de visitantes anuales a 4.200.000 visitantes anuales. Para un Ministerio de Turismo que en su conjunto no llega a 200 funcionarios. Habían 190 funcionarios en el 2005 y cuando cambió la administración en el 2020 habían 176 funcionarios. O sea que si tú como economista, si tienes un equipo que pasa de 540 a 2.200 millones, parece que hizo generar mayor rendimiento y competitividad al trabajo del ministerio. Ahora bien, estos datos, y con esto termino, de acuerdo con la encuesta continua de hogares, ¿correcto? Y con lo que es el análisis de los números turísticos, que es el ministerio quien, contratado por el Banco Central, reúne esa información. Desde distintos organismos, con entradas, salidas. Para la cuenta satélite, sí. O sea, hay una plataforma interinstitucional en la cual trabaja el INE, el Banco Central, Migraciones, el Ministerio de Turismo, el BPS, pero a los efectos de lo numérico puro y duro, son un mecanismo que toma dos pilares.
El primero es la depuración de las informaciones de migraciones. Ujú. ¿Por qué? Bueno, porque para ser visitante, de acuerdo a la Organización Mundial de Turismo, la persona que llega tiene que cumplir por lo menos 2 condiciones. Pernoctar en el país, por lo menos, o sea, dormir una noche en el país. Y la segunda es que el dinero que gasta en el Uruguay lo tiene de otra fuente. Claro. Por eso es que es una exportación de servicio. Ujú. ¿Bien? Entonces, la primer parte de la depuración, bueno, se trabaja con los números de migraciones y se retira todos aquellos que son entradas y salidas de residentes en el Uruguay. Se retira, por ende, también trabajadores que están en el Uruguay pero que cobran su salario aquí. Ahora, la segunda está estructurada en base a una metodología que realiza un diseño muestral Ujú. a los efectos de hacer entrevistas, 21 a 23.000 por año, en los puntos de ingreso y salida. Entonces, esta segunda vertiente de información lo que aporta es lo que los uruguayos que residen en el exterior vienen al Uruguay y por lo tanto son visitantes como cualquier otro, porque su dinero que gastan acá lo obtienen en otro lado, y se obtienen los niveles de en qué gastan, a qué lugar, a qué destino fueron, niveles de satisfacción de cliente, cuáles son los medios por los cuales llegaron, etc. Todo ese conjunto de información deviene de un diseño muestral. Y eso es particularmente importante, hacerlo y tenerlo auditado regularmente, porque si eso no se hace, ocurren fenómenos en el funcionamiento regular del turismo que después impactan en los números. Voy a poner un ejemplo que se va a entender bien o fácil. Hasta hace unos 15 años, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana no llegaban aviones al Uruguay. Claro. Y entonces el diseño muestral no tenía ir a entrevistar Y personas. sí. Pero ahora la mayoría de los aviones de larga distancia llegan en ese horario. Entonces, si yo no hubiera ajustado el diseño muestral... Al horario. Segundo ejemplo clarísimo, cuando se cortaron los puentes con la Argentina, yo no podía seguir con la misma muestra y diseño muestral para entrevistar. Entonces, o cuando comenzó a funcionar el Francisco Papa, que implica 900 pasajeros llegando a la misma hora, Claro. en un punto de ingreso. Entonces, eso hace que sobre esos dos elementos yo genero la información que tienen un diseño trimestral. La información es muy compleja y el diseño puede alterar enormemente los resultados. Bueno, si hay algún es tipo parte de lo que está ocurriendo ahora. Ujú. Porque de acuerdo a lo que el Ministerio declaró en la comparecencia en el Senado, ante mi pregunta de cómo habían ajustado la muestra en función de un mecanismo absolutamente excepcional que es la salida de uruguayos al exterior, nadie me supo contestar qué es lo que están haciendo. Y en la distribución de estructuración de microdatos tampoco se genera eso. Por lo tanto, si no tengo en cuenta eso, tengo un problema. El otro, que evidenció que esto tenía una dificultad, fue cuando las finales de las copas de fútbol, en noviembre del 2021. Sí. Porque ingresaron unos 33.000 visitantes brasileros, a los cuales le cargaron metodológicamente cómo habían sido las estancias en noviembre del 2019. Ahora, todos sabemos que la mitad de los brasileros vinieron de mañana y se fueron de tarde, después del partido o de noche. Sí, no fueron turistas. Entonces, ni fueron turistas ni gastaron. Entonces, sin embargo, le habían puesto un promedio de estancia de 4 días y medio y no sé el gasto cuánto era. Entonces le estaba dando un número que no se correspondía con la realidad. Cosa que le advertimos al Ministerio también, porque para nosotros, más allá de ser oposición, hoy lo que me importa es que el Ministerio siga funcionando bien. Ya discutiremos a quién hay que votar, pero lo que no se puede estar es jugando con los números, porque no solo es un problema para el turismo, es para cuentas nacionales. Claro. Y el turismo, aparte, tiene que ser, sí, una política de Estado, más en lo que pesa en el Uruguay. Yo diría que tiene que ser una política pública, más que de Estado. Claro. Porque hoy, digo por cómo... Sí. Política de Estado sirve para un barrido y un fregado en este momento. Entonces, prefiero hablar de políticas públicas. ¿Y este tema que estás planteando, que es muy importante, es parte de un desconocimiento metodológico o es parte de Bueno, ahí negligencia? yo simplemente voy a mencionar los hechos y que quienes escuchen esto y ustedes mismos sacarán las consecuencias.
El director que tenía estadísticas desde los años 1900, de los 90 más o menos, después de 8 meses o 9 meses estar planteando cosas durante la pandemia, se jubiló. La segunda, que había por formación, por capacidad, terminó después de 1 año y medio pidiendo pase en comisión. La tercera está marginada desde el punto de vista de aportar información. Entonces, ¿quién está haciendo los números realmente? Tengo dificultad, más allá de que los encuestadores yo supongo que son más o menos los mismos. Pero el diseño muestral no lo hace. Y el funcionario que pusieron al frente, era un funcionario que no tenía formación estadística. Entonces, es muy difícil que los números después salgan bien. No por mala voluntad, por supuesto. Pero como país serio debería estarse abordando de otra manera. En estos momentos incluso, durante la pandemia se discontinuó, obviamente. Pero fue un periodo en el cual durante la pandemia se podía haber estudiado mucho mejor los datos que había en el ministerio y que muchas veces por falta de tiempo no se podían procesar. Entre otras cosas para ver por dónde se podía salir mejor a buscar mercados. Claro, y además, o sea, cuando pasó la pandemia, también fue que pasó todo el escándalo de Cardoso, ¿no? Que era el ministro en aquel momento. Bueno, hay causas abiertas en lo penal, por lo tanto yo todavía preferiría no referirme a eso. Sí. Ahora, entiendo. Ustedes son periodistas y saben lo que pasó, así que, o por lo menos investigaron y vieron, etcétera. Es como algo que también era importante mencionar dentro de lo que pasó dentro de la pandemia, ¿no? Con esa cartera. Pero además con el tema de la pandemia quiero preguntarte cómo viene desde aquel entonces hasta ahora la situación de los trabajadores del turismo y cómo está la situación, porque tengo entendido que hoy en día sigue siendo una situación muy crítica en nuestro país. Aparte hay todo un empleo directo muy afectado, pero hay mucho empleo indirecto que también está muy vinculado al turismo y que... Muchas veces el turismo en la sociedad uruguaya no es de las cosas que se entienden mejor y se valoran mejor. ¿Por qué digo esto? Cuando yo mencioné al principio que el turismo tiene entre 100 y 110.000, 120.000 personas vinculadas al sector, de acuerdo a datos del BPS y de la encuesta continua de hogares, hoy la construcción en el Uruguay no llega a 65.000 trabajadores. Claro. En el agro es la mitad de eso. Digo los efectos de que se entienda del volumen que esta actividad de servicios tiene en el impacto de la cotidianidad de los uruguayos. ¿Hay estudios de encadenamiento de fuertes sobre el tema de la cadena turística? Hay 2 cosas que se hicieron en su momento. Yo recuerdo un pequeño libro sobre la cadena de valor del turismo, de la economista María José Alonso Pérez. Y hay otra cosa que es muy importante, muy relevante, que es la cuenta satélite de turismo. Claro. La metodología de cuenta satélite es de Naciones Unidas, no es un invento del Uruguay, ¿correcto? Y ese análisis incluye o incorpora, a partir de 11 o 12 grillas que hay que llenar de información, el conjunto del impacto del turismo en la actividad del Uruguay. Y entonces incorpora fenómenos del turismo interno, a los efectos de visualizarse, porque no todos los restaurantes viven del turismo. No. Ahora, hay una parte de esos restaurantes que sí están asociados al turismo. Y hay otros comercios que tienen relación con los turistas en la gastronomía de determinada forma. O lo mismo podemos decir de las compañías de transporte. Durante todo el año hay mucha gente que se mueve en las compañías de transporte. Ahora, en el verano tenemos una carga particular vinculada al turismo. Tú que fuiste parte de la política de turismo y tuviste un rol muy destacado y en ese cambio que tú mencionás del 2005 al 2019, del crecimiento enorme de la cantidad de turismo, ¿qué fueron los elementos, más allá de que, bueno, que es un sector que sí la gente tiene más fácil comunicaciones, viaja más, se mueve más, uno ve un cambio en eso? ¿Qué hubo desde el punto de vista de política pública que permitió apalancar ese crecimiento y hacer ese cambio y generar que hubieran mucho más turistas extranjeros, que hubiera mucho más turismo interno y que hubiera mucho más de toda esa economía vinculada al servicio turístico? Bien, voy a ir un pasito más atrás porque si no ella va a tener razón de decir que no le contesté a lo que había preguntado. A ver, si uno habla de 100 a 120.000 personas vinculadas al sector, está hablando
de núcleos familiares también y de empresas que tienen mucho más incidencia sobre la sociedad. De acuerdo con el último Consejo de Salarios que se aprobó para el sector en agosto del año pasado, los trabajadores del sector van a recuperar con suerte recién en el 2025 su poder adquisitivo. Eso da una magnitud de, primero, son de los que más perdieron y a su vez de los que van a recuperar más tarde. ¿Está bien? Con salarios medios que en un 60-70% rondan los 35.000 pesos. No es que estamos hablando de salarios impresionantes, ¿correcto? No, claro. Y con mucha safralidad. Que incluso durante la pandemia se flexibilizó el seguro de paro para muchas empresas, en particular para el turismo. Y ahora, ante la crisis que estamos enfrentando, se vuelve a aprobar flexibilizar el seguro de paro. Por lo tanto, esta es una realidad compleja que también incide en otra cosa que tangencialmente tú me planteabas. Si yo las personas las descontinúo en el trabajo, seguramente pierdo calidad de servicio. Porque cuando vuelven, no son los mismos que se fueron. Y entonces también es cierto que con la incorporación de los medios digitales hay cambios muy dramáticos que se procesan en cuestión de meses. Entonces, desde ese ángulo, el impacto es grande. Ahora bien, ¿qué cosas pasaron que llevaron, por ejemplo, en el año 2010 a que la Organización Mundial de Turismo estudiara el caso Uruguay como un caso de éxito? Y hay todo un trabajo hecho por la Escuela de Negocios de Madrid más la OMT. Y con números muy destacados en el ranking mundial, ¿no? Eso fue interesantísimo. Yo tenía justo para preguntarte de eso. Somos de los pocos países que tienen más visitantes que habitantes. Te voy a ser sincera, yo miré y dije, ¿estará bien esto? Porque me sorprendió en los rankings lo que estaba a nivel turístico. Yo que vengo del mundo agro y que Uruguay se posiciona allá arriba y que siempre hay como una puja ahí entre los debates sectoriales, me llamó mucho la atención. Desconocía sinceramente, y disculpen la ignorancia, el estar hasta allá arriba en el ranking. No, eso para mí fue que era una actividad joven, relativamente, sobre la cual la sociedad no tiene una valoración ajustada. Y entonces esas cosas pasan. Ahora, nosotros lo primero que se visualizó es que, primero, cuando llegó el Frente Amplio al gobierno, tenía mucha carretera recorrida desde el punto de vista de elaborar política y pensar qué hay que hacer en el Uruguay. Ser gobierno sin ser gobierno, hay que hacerlo. Claro. Entonces, cuando yo estaba repasando, en el programa, había un documento que Tabaré Vázquez utilizaba en la Intendencia de Montevideo cuando ingresó en el 90. Él decía que tenía dos Biblias, la Constitución y el documento 6 del Frente Amplio. Y ajustaba lo que hacía a eso. Ese documento tiene 35 páginas, el documento 6. En su página 35, en la línea 7, comenzando desde arriba, van a ver la palabra turismo. Eso era todo lo que en 1990 estaba en el programa del Frente Amplio relacionado con el turismo. De allí para acá se fue desarrollando políticas y se fue entendiendo cómo funcionaba el sector, y cuando en el 2000 las sucesivas elecciones se presentaban programas electorales, ya el Frente Amplio incorporaba qué hacer. Y cuando se llega al gobierno, también se tenía una plataforma de cosas para hacer. Por eso fue que, tomado el gobierno, comenzando a operar, se fue viendo con los funcionarios, en primer lugar del ministerio, qué estaban haciendo, para dónde iban, qué cosas hacían. Y el 27 de septiembre del 2005, a la Cámara de Turismo, a las empresas, a los trabajadores y a otros organismos del Estado, se le presentó un mapa que decía, imaginemos 2015, donde se ponía físicamente sobre qué lineamientos se iba a trabajar. Por lo tanto, la primera modificación que tenemos en esta política es la de tener vista de mediano y largo plazo. La segunda cosa fue trabajar para la desestacionalización del turismo en función de esa mirada. La tercera cosa que respaldaba estas cosas era regionalizar la forma de actuación en el territorio.
Porque el Uruguay, y no está mal, pero tenía básicamente un desarrollo de turismo relacionado a la L litoral de los ríos. Digamos, Termas, por decir una cosa, luego Colonia, Montevideo, Maldonado y Rocha. Y en esa forma de mirar es muy dependiente del verano, que no la va a cambiar el Uruguay. Las fechas del verano, fin de año y las vacaciones están asociadas. Por lo tanto, el Uruguay va a seguir recibiendo más de la mitad del dinero que le ingresa a partir de este dato de la realidad. Ahora, esa regionalización nos permitió pensar el aprovechamiento de los ríos como oportunidades turísticas. Entonces hubo un plan estratégico náutico fluvial 2022. Y por eso las termas, que fue el primer producto desestacionalizado en nuestra gestión, porque cuando ingresamos había 15-20% de ocupación en el verano y ahora tuvo otra ocupación y a lo largo del año. Y después se aprovechó mucho más lo que era el patrimonio vinculado a Colonia. Y el área metropolitana fue creciendo con la enogastronomía y fue creciendo con la política de cruceros. ¿Sí? Y después Canelones desarrolló determinadas características, sobre todo con el visitante más interno, pero también con desarrollo inmobiliario importante por cambios en los usos de las viviendas o la segunda residencia. Y también para Maldonado se empezó incluso en el 2007-2008 con una mirada a 2030, hacia dónde transitar. Por otro lado, el trabajo estadístico también se fortaleció con la cuenta satélite. También se hizo un proceso por el cual, de aquella mirada del Imaginemos 2015, se pasó a tener el primer Plan de Desarrollo Estratégico Sustentable 2020. Por lo tanto, se fue al territorio a discutir con la gente cómo mirar y cómo trabajar hacia el 2020. Y en ese proceso se fueron cambiando las condiciones de comunicación que tenía el ministerio y se le introdujo lo que yo denomino mediamorfosis, o sea, acompañamos los cambios dramáticos que tienen los medios de comunicación y se fueron introduciendo el aprovechamiento de las nuevas plataformas comunicacionales que existían. Por decir una cosa, en el 2005 las señales cable eran relativamente nuevas. Y se fue pasando a trabajar con el concepto no de la pauta publicitaria como tal, que en definitiva mercantiliza los segundos, minutos, centímetros en la comunicación, para pasar a tener una comunicación de contenidos. Decir esto hoy no hay problema, ¿se entiende? Estamos acostumbrados. Es parte de lo que hacen y en lo que se forman los estudiantes, pero en aquel momento era decir algo como yo denominaba la tinelización de la comunicación. La tinelización de la comunicación era, Tinelli tiene un programa y genera en múltiples plataformas comentarios, historias, etcétera, que retroalimentan al producto original. Claro. Bueno, todo eso se fue desarrollando y tuvimos un canal de televisión IP, uruguaynatural.tv, que ese canal tenía una orientación de posicionamiento, pero al mismo tiempo luego generó condiciones para poder aprovechar el conjunto de las redes sociales que requieren de contenidos audiovisuales. Entonces, ese canal que teníamos fue transformándose también en una usina generadora de contenidos. Y eso nos permitió llegar a tener, en términos anglosajones, billones de contactos. En términos nuestros, más de 2.000 millones de contactos a lo largo de todo el año por diferentes. Y llegamos con el desarrollo de lo que es la digitalización y las redes que hoy tenemos, a poder controlar segmentos de territorio, segmentos de público, soportes de los comunicados, que los revisábamos si queríamos cada 24 horas y por algoritmo optimizábamos los contactos que teníamos con los segmentos potenciales. Entonces, todas esas herramientas fueron dando que el Uruguay fue pasando regularmente
de 2.100.000 hasta casi 4 millones. Con una aclaración. Si en el mercado emisor el poder adquisitivo del turista es 10% mayor que en el donde va a ir, ahí no es calidad de comunicación de un ministerio. Eso es pura y dura lo que está pasando ahora con la Argentina. Las condiciones de competitividad hacen que la gente vaya por ese lado. Es un concepto que hay después, antes de ir un poco a la situación actual, ¿no? En todo ese proceso tan complejo y tan difícil, porque así contado lo armaste bárbaro, pero debe ser muy difícil apuntalar un sector tan diverso, tan heterogéneo y que tiene primero que nada, que necesitaba muchas inversiones, pero que también tiene muchas empresas chicas y muchas calidades de trabajo y tiene muchas empresas familiares y tiene muchos segmentos de mercados a los cuales atender y también muchas calidades de trabajo, ¿no? Correcto, pero hace unos años era impensable pensar que ahora hay formaciones académicas orientadas al turismo, en gastronomía, y eso en Uruguay hay un mercado de trabajo para eso y también hay empresas que desde las cuestiones más familiares se han potenciado enormemente, ¿no? Bueno, pero por eso digo que somos jóvenes. O sea, si nosotros tomamos el agro, o el complejo agroindustrial, tenemos facultades, tenemos institutos, tenemos agremiaciones potentes. Hay toda una infraestructura que guarda relación con la importancia que el agro tiene para el Uruguay. Sí, hay instituciones de cientos Pero en el turismo, en el año 2005, del punto de vista de la formación, lo que habían eran cursos medios dados por la UTU, la UDELAR tenía una tecnicatura en turismo, y comenzaron a surgir algunos institutos privados terciarios vinculados al turismo. Eso era todo lo que había. Hoy en el Uruguay, después de estos más de 15 años transcurridos, hay licenciatura en varias universidades, no solo en la UDELAR. Hubo cursos de maestría en turismo también dados por humanidades, ciencias sociales y ciencias económicas y administración. Hay bachilleratos tecnológicos de la UTU con la orientación en turismo. Entonces, todo eso va generando masa crítica para poder hacer evaluaciones del turismo desde otro punto de vista. Incluso casi eran inexistentes publicaciones relacionadas con el turismo antes del 2005. Sin embargo, si ustedes ahora buscan, hay efectivamente algunas muy buenas que permiten hacer periodizaciones del turismo, estudiar las condiciones, quizá menos sobre los impactos económicos, pero sí es cierto que incluso en las tesinas de graduación en las facultades comienzan a aparecer la preocupación por hacer tesis vinculadas al turismo, su impacto económico, sus características de la mano de obra vinculada al sector, la característica de los servicios que se brindan, etc. Entonces, eso va generando en la sociedad una visualización diferente. Y también hay algo social, que tú preguntabas por otro lado, que es actividades vinculadas al turismo empiezan a tener respeto social. Claro. ¿No? Será por la televisión, será por lo que quieran, pero hoy ser un chef es socialmente respetable. Tal cual. Ser gerente de un hotel medio grande es socialmente respetable. Entonces, eso también lo que da idea es que ya en la patria de mi hijo el doctor existe un espacio para esto. También lo tenemos para el software, lo tenemos para otras, no estoy diciendo. Lo que digo es que son cambios significativos que se van dando y que importa a la hora de cómo se posiciona la forma de qué pueden ser mis hijos cuando sean grandes. Claro. Yo quiero preguntarte otra cosa. Termino con una cosa. Adelante. Aquí, en este sector, es al revés de lo que pasa, donde se habla de pequeñas, medianas empresas, grandes empresas. Acá las grandes son poquísimas. Poquísimas, sí. Es al revés. Entonces, desde ese punto de vista, la política que se tiene que desarrollar en el turismo
tiene que estar entendida o asumida desde ese ángulo. Y por eso mucho más grande el impacto, ¿no? Porque lo que es al empleo de las empresas pequeñas y familiares... Hay mucho de autoempleo. De autoempleo. Sí. Yo lo que quería plantear también es la perspectiva del turismo como un derecho, ¿no? O sea, la integración social a través del turismo, que entiendo que han habido varias políticas públicas. Me gusta como vos planteás la política pública, ¿no? La cuestión de lo público es muy importante. El turismo... A ver, todo, digamos, de alguna manera tenemos un encadenamiento. Me parece extremadamente importante la pregunta. En 1980, en septiembre, en Manila, se conformó la Organización Mundial de Turismo, ¿sí? Que ahora es parte de Naciones Unidas. 42 años tiene. Y el 27 de septiembre hizo una declaración que se celebra todos los años como el Día Mundial de Turismo. Y esa es la primera vez que se menciona al turismo como un derecho humano. No en el concepto tradicional que nosotros tenemos, producto de haber vivido una dictadura y lo que eso implica, sino desde el ángulo del derecho a poderse desarrollar como un ser humano integral. Por eso, desde el año 2005, esta fue una de las líneas de trabajo del Ministerio de Turismo. No por casualidad. El 27 de junio del 2006 se hace la presentación pública de una línea que iba dirigida a generar un sistema nacional de turismo social. Eso no quería decir que el Ministerio de Turismo se transformaba en una agencia de viaje. Claro. Lo que quería decir era que había que estructurar, potenciar, mejorar, invertir en que las prestaciones sociales vinculadas al turismo que en el Uruguay existen se lograran llevar a otro nivel. Incluso siendo honesto, con una cosa que nosotros dejamos de ubicar en el turismo, pero que el Uruguay la tiene, por suerte, y hace muchas décadas, que es el salario vacacional. Claro. El salario vacacional no era una licencia cualquiera, estaba destinada a que efectivamente pudieran usufructuar los trabajadores con un dinero extra la posibilidad del desarrollo turístico. Se ha transformado, todos sabemos, en tapar agujeros. Sí, está todo el mundo esperando. ¿Está bien? Sí. Pero y los que trabajamos independientes marchamos. Por algo se llama de esa forma. Claro. No es por casualidad. Entonces, ¿qué es lo que se empezó a ver? Se empezó a ver que las colonias de vacaciones de primaria. ¿Ustedes conocen Colonia Raigón? Sí. Bien, correcto. Fuimos. Colonia Raigón, la colonia machinena, es de las mejores expresiones de lo que puede ser una política de turismo social. Allí van las personas pagando por día el 1% de lo que reciben como pensión o jubilación y tienen pensión completa, recreación, etc. En ese lugar que ustedes conocieron, no sé cuándo fueron, la piscina era un tanque australiano. ¿Saben cuáles son los tanques australianos, no? Bueno, ahora hay una piscina de última generación. 2006 fui. No, entonces ahí todavía estaba el tanque australiano. Estaba el tanque australiano, sí. No, ahora hay una piscina de última generación cerrada. En el 2006 fue la primera vez. Incluso en lo que venía a ser la casa de esa hacienda donde está ubicada, se reformó y hay 32 capacidades para que personas con discapacidad puedan ir con su familia a disfrutar de Colonia Raigón. Y las cabañas que estaban no tenían baño interior y se le pusieron baño interior. Claro. Por lo tanto, era una política de invertir porque por ahí pasan más de 16.000 personas por año. Luego, el BPS también llegó a un acuerdo para a trabajar con diferentes hoteles con ciertos beneficios, en particular con el Argentino Hotel. Con el Argentino Hotel. Bien. Para adultos mayores. Para adultos mayores. Con una condición que no es poco importante. Estuvo a punto de ser rematado por el BPS, el Argentino Hotel. Cierto. Y el acuerdo que se hizo fue que el dinero que entraba por el turismo social iba para descontar la cuenta con el BPS. Por algo existe hoy el argentino. Pero también están las colonias de los militares en Parador Tajes. Emblemático de lo que es es la postal de Piriápolis, ¿no? Y que hoy en día está bastante... Bueno, pero ganó una licitación y tiene que hacer obra.
Sí, no sé cómo, el cronograma de obra, no sé, saquemos la pandemia por medio. Los que somos de Piriápolis estamos a la espera. Sí, no, pero está complicada el cumplimiento de esa Está muy licitación. complicada, sí. Pero también están las colonias de vacaciones de los sindicatos. De las También empresas está públicas. la colonia de la ANEP en el museo. Hay algunas instalaciones en las termas. Hay de primaria en Neiporá. Si nosotros sumamos el conjunto de estas prestaciones anualmente, entre 90 y 96 mil personas tienen algún tipo de actividad desarrollada vinculada al turismo social. ¿Qué otra cosa se introdujo? El viaje de las quinceañeras, sí, eso es nuevo. ¿Está bien? Y eso implicaba que unas 500 a 600 jóvenes de beneficiarios del BPS cumplen 15 años cada año. Por lo menos era así. Entonces se generó un diseño de un programa por el cual se creaban programas de 2 noches, 3 días, al cual tenían derecho las quinceañeras del BPS en primer lugar. Estaba cubierto parcialmente por el BPS y por el Ministerio de Turismo, en este caso sí, pero siempre algo aportaban ellos. Iban a los hoteles normales que va cualquier turista, y con ese programa también se promovía la necesidad de estudiar y tener notas de promoción, porque para poder llevar adelante el viaje se requería tener notas de promoción al primer semestre. No sabía eso. Bueno. Lo de las notas no sabía. Entonces, eso implicaba un trabajo con secundaria, implicaba trabajo con otros actos, con el Ministerio de Educación y Cultura, también con las intendencias, porque algunas de las chicas que tenían que participar no eran de la capital de los departamentos. Por lo tanto, la intendencia asumía que las trasladaba desde su lugar de residencia hasta donde pasaba el ómnibus, digamos, a recoger en esas rutas, según fueran hacia Piriápolis, hacia Rocha, hacia Colonia o hacia Salto. Entonces, esos programas también significaban una diferenciación de lo que históricamente era la concepción del turismo. Es una política social en sí misma, además de turística. Exacto. Por eso, por ejemplo, los niños del INAU tenían salidas a ver en la temporada de ballena. Claro. O los estudiantes de las escuelas agrarias también lo integraban como plan de estudio a fin de año. O 30 grupos de secundaria que tenían, de contexto crítico, que tenían la posibilidad, como tradicionalmente todos hemos hecho, juntar plata durante el año para poder viajar a fin de año. Todo eso era apuntar a estructurar el Sistema Nacional de Turismo Social. Entonces, todo esto que se venía y los números relativamente que teníamos, la pandemia lo cambió drásticamente. Pero no fue solo en el Uruguay, fue a nivel mundial. Claro. Entonces, cuando hablamos, el periodo de la pandemia no permite pensar en términos de continuidad histórica. Pero lo que no se debió haber hecho era no aprovechar el tiempo a los efectos de estudiar cómo mejorar la salida. La salida. Y entonces, ¿qué pasó? O qué es lo que todavía estamos... Que las estructuras, digamos, la logística de brindar servicios se paralizó totalmente. Y a la salida fuimos dependiendo de las políticas nacionales de apertura de frontera. Bueno, tú hablabas hoy de la importancia del turismo como actividad económica en el mundo, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, analiza los temas de la crisis energética y los vaivenes de los precios de las energías, hoy en día las temporadas turísticas del hemisferio norte son un componente fundamental para la proyección de los precios, ya como bajas como subas, y son determinantes de las proyecciones de los precios de las energías. Entonces sí será importante... Bueno. En la guerra también lo están considerando importante los costos de la energía en función de la temporada. De la temporada, eso mismo, justo eso mismo. Pero a lo que me refiero es, cuando había que producir comida durante la pandemia, si teníamos estructuras especializadas para producir comida y teníamos personal especializado para producir alimento, y teníamos un instituto del INDA que tiene la posibilidad de proveer insumos. ¿Por qué no trajimos o no tuvimos personal que estaba en seguro de paro, que igual había que pagarlo y lo pagaba toda la sociedad, y eso está bien, y producimos comida
Y las ollas populares, que son una expresión de solidaridad fenomenal, del punto de vista productivo son ineficientes. Porque trabajan con leña o trabajan con garrafa de 13 kilos. O con lo que haya. Y bueno, y transformar las ollas populares en mecanismos de distribución. Uh-huh. Eso se lo planteamos al Ministerio de Turismo en abril de 1920, del 2020. Y no aceptaron. Y había hoteles que estaban dispuestos a poder pasar eso, de hacer eso. Después, cuando se abrió, que comenzó, yo hice una pregunta de por qué no usamos la vacuna Johnson & Johnson, que es de una dosis. Uh-huh. Nadie me supo responder. En personas vinculadas al GACH que yo consulté, es que no había ninguna razón por la cual no se pudieran comprar. Y entonces la mejor promoción que podíamos hacer cuando nuestro principal mercado tenía problemas de vacunaciones, y venga y lo vacunamos. Claro. Y además le decimos... Y pasó unos días acá. Es que esa era mejor que cualquier campaña publicitaria. Venga, lo vacunamos. Lo hizo Estados Unidos con venga, lo vacunamos y compra en Miami. Uh-huh. Pero no se hizo. Lo hicimos tan complicado que después dijimos, el que tenga la segunda dosis, le podemos dar la tercera, tiene que certificar eso, entonces le poníamos 1 hora y media al sol para darle la vacuna. ¿Ah? Pero además, lo que ahora digo es objetivo que el sector está hace un año y largo en una situación de crisis compleja. Ahora más evidente. Y hace más de un año que venimos diciendo que generemos la pandemia dejó sus consecuencias y muchos emprendimientos les costó mucho remontar. Hay emprendimientos que ya están por fuera. Quedaron en el camino, por eso te iba a decir, no llegué a terminar. O se transformaron en coworking o en lugares de residencia de adultos mayores, etc. Claro. Y eso ya no es reversible. Por lo tanto, Uruguay perdió una capacidad de infraestructura para recibir turismo. Y eso es muy delicado. Y las otras, los números a veces no lo dicen, pero si vamos a ver, las plantillas se fueron achicando, de forma de que hoy, si hay que pasar una parte de trabajadores en algunos lugares al seguro de paro, no tiene cómo funcionar. Uh-huh. Y hay otros que trabajan, como en Colonia, de jueves a domingo, de lunes a jueves, no están. Uh-huh. Entonces, ¿hay algunos sectores del turismo que han recuperado algunos niveles pre-pandemia? Sí, los hay. Los hoteles de mayor categoría han recuperado. ¿Está bien? Uh-huh. Incluso la mano de obra que trabaja en ellos es relativamente similar a la que había antes. Ahora, la tarifa con que están trabajando, producto de la competitividad país, es mucho más baja. El dólar está planchado, por lo tanto, cuando reciben dólares por los servicios que venden, tienen un problema para pagar los que tienen casi todos los costos en pesos. Exactamente. Entonces, si los 4 y 5 están planchados, no le cuento lo arrugado que están de ahí para abajo. Bueno, hoy sacábamos un artículo en Caras y Caretas que destacábamos eso, los 19 meses de caída del tipo de cambio real y la pérdida de competitividad enorme. Y bueno, queríamos un poco profundizar en eso, en la realidad del turismo hoy, y si pensamos que hoy los números ya son muy duros, pero si pensamos a fin de año son mucho peores, ¿no? Da la impresión... Y que va mucho más allá de la situación con Argentina. Da la impresión de que por primera vez en décadas, desde que se llevan registros, la balanza, o sea, lo que gastan los uruguayos en el exterior menos lo que dejan los que nos visitan, va a ser negativa. Aunque el ministro dice que no existe la balanza turística. Pero es un indicador que se usó. No, bueno, está bien. Me encantaría que lo pudieran convencer. Si lo invitamos a venir, a venir y a discutir pero con ahí nosotros. Tenemos dos problemas. Uno primero es para las cuentas nacionales. Porque si hay balanza negativa, quiere decir que hay economía que no funcionó para las cuentas nacionales. La segunda es a lo interno realmente. Porque hay un estudio que se presentó en diciembre del 2021 del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, junto con el SINAE y junto con el Ministerio de Turismo, cuyas proyecciones establecen marzo 2020, diciembre 2023, o sea, a fin de año, habrán dejado de ingresar 2.890 millones de dólares por turismo. Tú eres economista, tú eres comunicadora,
¿Habrán escuchado alguna vez cuál es la inversión de UPM2? Sí. Bueno, lo que no ingresó al Uruguay por turismo es equivalente a una papelera. Increíble. Otro dato que te voy a manifestar. Los datos de empleo, cuando uno los mira a nivel nacional, venían bastante bien, pero cuando uno va a desagregar los datos a nivel departamental, la cosa se complica. Y de hecho, Maldonado está con un deterioro enorme, Rocha también, que son novedades importantes. Bueno, pero si ustedes escuchan hablar a los intendentes respectivos, están en el mejor de los mundos. Bueno. ¿No? Entonces, es muy difícil intercambiar cuando, digamos... Pero esto es un diálogo de sordos, bueno, porque no, los datos, te estoy comentando No. los números que salen con los datos del INE. Bueno, está bien, pero... De la encuesta continua Hogares y lo desagrego un poquito. Cuando tú vas al psicólogo, tienes que asumir que lo que te diga el psicólogo lo vas a considerar. Porque si no, no pagues la consulta. Entonces, claro, si no asumes que tienes un problema, no vas a ver cómo lo resuelves. No vas a ver cómo lo resuelves. No, claro. Entonces, el ministro no reconoce la balanza, entonces no se da cuenta, o por lo menos quiere no entender. El otro día se dio un caso paradójico, la semana pasada. La presidenta de la Cámara de Turismo dice que hay que sacarse el chip de que somos país caro. Bueno. Es verdad que dijo eso. ¿No? Bien, perfecto. Al otro día, en el Día Mundial del Turismo, ya no Benjamín Liberov, Ceres le dice que el Uruguay dejó de estar 25% en pesos corrientes con relación al 19 más abajo y 45% con relación al 2017, que fue el mejor año. Uh-huh. Y le dice que tiene un problema de competitividad. Entonces, si no se asume eso y la presidenta hace esa declaración, entonces tenemos un problema. Pero también la dice el ministro. Yo estaba viendo, antes de ayer, el subsecretario dice que el ponerle un impuesto de entrada y salida para poder mejorar un sistema de software de $2 y pico es razonable. Ayer el ministro de Turismo dice que es una mala señal hacer una tasa independiente del valor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Uh-huh. O sea, si a las cosas más básicas no nos ponemos de acuerdo, estamos hablando de los temas de conectividad internacional, que es un factor importante para el Uruguay. Muy bien, perfecto. Si uno no mira qué pasó durante la pandemia y cómo se están redistribuyendo en el mundo las frecuencias aéreas, vamos a estar hablando de algo que no sabemos cómo lo vamos a resolver. Pero además, ayer vi que habría un proyecto en el cual van a dar un porcentaje anual sobre si una línea aérea trae más pasajeros que otra. Bueno, vamos a suponer que si trae que una línea aérea que trajera 10.000 pasajeros al año, le vamos a dar $10 más por año. O sea, le van a dar $100.000 más en un año. Es plata, es plata. Ahora, para una línea aérea, en 10 vuelos a Santiago de Chile, consume más del 50% de ese dinero de que estamos hablando. Claro. Entonces, tenemos que entender que si yo tengo una rendición de cuentas como la que ahora está por votar el Senado, cuando vino el ministerio no pidió nada de incremento, dice que se le están acabando las condiciones reales con los trabajadores que tiene para poder dar los elementos sustantivos como ministerio, y no pide nada, es un contrasentido con ayudar a que el sector salga de la dificultad que tiene, porque el ministerio tiene un rol importante para desarrollar destinos, como vimos, productos, propuestas, regionalización. Y mostró la capacidad, además. Bueno, sí. Entonces, lo que estoy diciendo es, ¿se podía haber hecho una política diferente durante la pandemia y a pesar de la pandemia? Sí. Uh-huh. Ahora, ¿se tendría que estar haciendo otra cosa? Sí. Incluso se aprueba una flexibilización del seguro de paro hasta el 31 de diciembre. Ahora, ¿alguien me puede decir cuáles son las razones por las cuales va a cambiar la competitividad del Uruguay de aquí al 31 de diciembre? Las empresas no les interesa mandar a la gente al seguro de paro. No. Es un principio falso ese. Uh-huh. Lo ayuda si tiene un problema. Por lo tanto, ¿por qué no la votas hasta después de turismo? Esa flexibilización. Entonces, lo que están mostrando de mi muy modesto punto de vista es se tiene una tosudez aguda con relación a mirar qué otras medidas se pueden tomar. Punto 1. Punto 2.
antes de la pandemia, los visitantes internacionales tenían beneficio de devolución total de IVA sobre servicio turístico. Ahora le dan el 9%. La tasa, no tienen IVA los extranjeros desde hace 30 años en los alojamientos. Sí. Por lo tanto, no es nuevo. No es nuevo. Bien, perfecto. Entonces, se fue a la feria de turismo, que termina hoy en Buenos Aires, y no se lleva una sola medida que demuestre que ese mercado nos es importante para aquí. En esto que vos decías, que no hay cosas que no son, lo poco que hay no es nuevo, o es muy parcial, también lo vimos en las medidas, por ejemplo, del déficit hídrico en el sector agropecuario. Eran cosas que ya se habían visto en todos lados, y si uno repasa la grilla, es lo mismo, un poco extendido. Pero esa es una externalidad sobre la cual no me meto porque es de otra parte de la economía. Pero a ver, falta mucho de creatividad de la política pública, de entender los sectores, de proyectar, de mirar a largo plazo. Nuestra pregunta un poco para cerrar era un poco, ¿cómo un sector tan importante, tan estratégico, que mueve tanto y que tuvo todo ese potencial enorme, qué hacer ahora para poder, como vos decís, mirar para adelante? Bueno, lo primero que diría es que observemos que cuando estamos conversando de esto, el ministro actual anuncia que se va a retirar porque va a ir a hacer carrera presidencial. Eso habla del compromiso con el sector de un equipo de gobierno, que vino después de serios problemas, como dijeron ustedes al principio de la audición, vinculados a temas de corrupción y mal uso de fondos públicos. Entonces, ese es un primer problema. Incluso, objetivamente, ha habido una paralización de ejecución producto de la experiencia de las observaciones del Tribunal de Cuentas que realmente dificultan la promoción turística. Porque si yo quiero, en determinado momento, por ejemplo, juega Uruguay con Brasil, quiero poner publicidad en el partido de Uruguay-Brasil para el mercado brasilero, eso no es una cosa que yo puedo poner en un plan quinquenal, ni puedo tenerlo de 7 meses de anticipación, porque no sé ni cuándo iban a ser las fechas. Sí, llegaron a la final. Bueno, lo que digo es que esas cosas hay que verlas, ¿no? Ahora va a jugar, digamos, Corinthians ni Boca, ¿no? La semifinal. Para esos dos mercados, poner publicidad en ese lugar es importante. Claro. En las señales cable que lo transmiten. O distribuir a través de redes sociales. Pero eso no lo tenía antes. Por lo tanto, es conversar con el Tribunal de Cuentas y hacer visualizar que hay cosas diferentes. Entonces, esas cosas se pueden hacer, se deben hacer. Yo diría, ¿cuál es la razón por la cual a los visitantes en esta oportunidad no le decimos que van a tener 10 pasajes por los peajes sin costo? Que puedan ir a su lugar, cruzando los puentes desde Montevideo y demás, ir y volver, y eso está. Cuando se cortaron los puentes, nosotros distribuimos 20 litros de gasolina por visitante extranjero. Ustedes me dirán, y es cierto, nadie cambia las vacaciones por 20 litros de nafta. Pero estamos contentos. Pero es un mimo al sector, al potencial turista. Bien. Además, le digo, fueron todos, porque costó $1.700.000 ese ofrecimiento de 20 litros de nafta. Quiere decir que los argentinos lo efectivizaron y los brasileños lo efectivizaron. Claro. Entonces, si yo necesito generar condiciones para mejor conectividad, una de las cosas que tengo que hacer es instalar nuevos radares en el aeropuerto que permitan superar momentos de niebla o de dificultad de tiempo como hay en otros lados para recuperar categoría desde el punto de vista de los aeropuertos internacionales. Y eso no estuvo en la rendición de cuentas de 3 años y medio. No se ejecutó. Entonces, es un problema. Y por ende, sobre el final quisiera vamos perdiendo la carrera, digamos. Quisiera señalar que hay que tener un fondo de promoción de emergencia para el turismo que está en esta situación compleja para el turismo interno. Un fondo, como hubo para la crisis hídrica, como hubo... ¿Cuál es la razón? Si en el turismo dejaron de ingresar 3.000 millones de dólares y no hay fondo. Y en cambio, para el agro, que dicen que impactó la sequía en 2.000 millones de dólares, hay un conjunto de instrumentos. Y concepto que tú utilizabas, que tú mencionabas, que el turismo, no hay país con turismo externo que no tenga un turismo interno que también lo soporte.
Pero lo dicen también los privados, si, digamos, en términos coloquiales, comunes, dicen, nos están ayudando a salvar la petiza. ¿No? Entonces, esas cosas valen. El fondo, que puede ser piloto, donde esté el Ministerio de Economía y Finanzas, donde esté el Ministerio de Turismo, donde esté el Transporte y Obras Públicas, donde estén las empresas y donde estén los trabajadores, veamos la forma en la cual podemos instrumentar que cueste 50% determinados paquetes turísticos en el Uruguay. Y bueno, si eso funciona, la actividad económica va a funcionar distinto, no mandando a seguro de paro, y por lo tanto también se recauda una parte. Y no es que vamos a empezar pidiendo, decir, bueno, vamos a ponerlo, no los 3.000, vamos a poner $1.000 millones porque no ingresaron 3.000. No, vamos a empezar con lo que no ejecutó de créditos que tenía el ministerio, que hasta ahora son casi $15 millones. Todos sabemos que cuando van a renta general desaparecen, pero yo estoy poniendo una imagen. Entonces, empecemos a ver cómo hay tarifa especial de ómnibus, cómo los hoteles ponen tarifas especiales para cierto paquete, cómo los guías turísticos, las agencias de viaje, se conforma una oferta nacional en todo el territorio para generar esos paquetes. Desde Montevideo capital hacia el interior, pero también desde la capital, desde el interior hacia la capital. Entonces, esa dinámica se puede tener hoy con un apoyo que es imprescindible. Bueno, esta semana pasada, por primera vez, la Liga de Fomento de Punta del Este y organizaciones empresariales de Rocha dijeron que hay una emergencia. Sí. Entonces, digamos, ¿cuál es la razón por la cual no se genera una política similar a la que se tuvo para con otros sectores de la vida económica del país? Si no, lo que decimos es ir a una cena de celebración y de la boca para afuera decir que nos importa. Pero en la práctica lo que han demostrado es que no les importa. Realmente no les importa. Salvemos la distancia de que la flexibilización ayuda a los empresarios, etc. Pero en otros lugares, en Argentina se hace un programa de preventa que va en la 5ª etapa. Sí, claro. En Italia, las alcaldías del norte de Italia le pagaban la mitad del boleto aéreo a los turistas que venían a la salida de la pandemia. En España, los trenes de media y larga distancia asociados con determinados horarios y días son cero, cuestan cero. Es cierto que un tren tiene capacidades excedentarias distintas que bueno, pero ¿cuál es la razón por la cual, si los transportes carreteros uruguayos dicen que todavía no han recuperado la prepandemia, quiere decir que hay unidades y trabajadores que están en condiciones de poder ver cómo se ocupan, y entonces esa capacidad volcarla al mercado en determinadas condiciones y con ese fondo ir aportando a capear la situación? No es que lo resuelva, porque no va a cambiar, independiente de la elección que vamos a tener dentro de 2 semanas en Argentina, las condiciones macroeconómicas cualquiera se da cuenta que no van a cambiar sustancialmente por un lapso importante. Y mientras se está destruyendo totalmente el sector. Y van quedando por el camino. Entonces, está bien, es que acá ni siquiera hay mayaoros. No, claro. Y además el tema de la competitividad no hay forma como levantarlo. O sea, es tanto la pérdida que no hay por más servicio, por mejor calidad, por más cliente fiel, pero además, se sustenta. Si tengo que poner, como mencionaba antes, le pongo determinadas tarifas al funcionamiento, que ya para el mercado interno son altas. Son altísimas. Entonces, de afuera no hay. Del punto de vista turístico, se va a parecer este proceso en mucho a lo que pasó cuando la tablita en la Argentina, cuando el corralito, perdón, en Argentina. Es la tormenta perfecta. En 2001. Ahora, si yo generé logística, infraestructura, hasta tener 4 millones de pasajeros, esa estructura ahora con 2.600.000 o 2.700.000 no funciona igual. Claro. Y recuperarla va a ser... No, pero además nadie le devuelve a los trabajadores que perdieron un salario y medio en este periodo como poder de compra, no se lo devuelve nadie. Máxime si hasta el 2025 en el sector no lo van a recuperar. Entonces, desde ese ángulo, yo creo que también es importante que la sociedad tenga un mensaje. Incluso a ustedes no les llama la atención que el propio pronunciamiento de los trabajadores no aborden la crisis del sector del turismo.
No, también debe ser un sector más difícil, ¿no? No, yo digo la central. El sector puede ser más difícil, pero tiene que ver con decenas de miles de trabajadores, no solo con los del turismo. De los más intensivos. Y de los encadenamientos. Por lo tanto, yo he visto algunas cosas que produjo el Instituto Cuesta Duarte que ratifican lo que estoy planteando. Sí. Por lo tanto, cuando hay mesa representativa, cuando hay secretariado, cuando hay situaciones como esta de pasar, digamos, de habilitar seguro de paro con más flexibilidad, parecería razonable de que se emitan opiniones contundentes a la sociedad uruguaya a los efectos que se visualice. Por otro lado, el 27 de septiembre, por primera vez, el Frente Amplio emitió un saludo al Día Mundial del Turismo como derecho humano. Eso habla de que hay un sector de la sociedad que va adquiriendo mayor conciencia de la importancia que tiene ese rubro. Y hay otros que por lo menos de la boca para afuera lo dicen. Bueno, seamos consecuentes entonces. Y yo les digo, la ley de turismo que se aprobó en agosto del 2014, por primera vez tiene incorporado el turismo como derecho humano. Y esa ley se aprobó por unanimidad en diputados, 20 en 21 en el Senado. Por lo tanto, hay condiciones para hablar de políticas públicas posibles con el apoyo de todos, se supone. Claro. Entonces, yo creo que estamos ante un enorme desafío de poder revertir situaciones y aportar a la vida del país como se venía aportando, con la llegada de nuevos visitantes o que repitan más veces lo que normalmente vienen a estar con nosotros. Así que vamos a tratar de revertir la pisada y poder tomar rumbo a seguir cambiando en el Uruguay. Benjamín, muchísimas gracias. La verdad que era un tema que teníamos necesidad de abordarlo así con esta profundidad y con esta perspectiva y no ir solo a los últimos datos. Y bueno, está abierto para seguir conversando del tema. ¿Cómo no? Y ojalá nos hagan llegar o les hagan llegar a ustedes, quienes escuchen, críticas, comentarios, iniciativas, y estoy a las órdenes para poder... Bueno, invitamos nosotros a eso ahora, de que la gente, tenemos algunos seguidores y parte de la comunidad de acá de Caras y Caretas que nos escribe, que nos hacen preguntas, y bueno, estamos en ese proceso de poder incorporar un poco más las preguntas y los temas, pero nos parecía que era el momento para poder discutir un poco más de este tema que estaba no tan en la tapa de los medios de prensa como debía estar, y sobre todo del análisis a nivel de, como vos decías, de las instituciones de relevancia, del sector político, porque bueno, se habla mucho de la competitividad de otros sectores, pero de que tiene tanta importancia como que todavía le falta un poco. Este era el 55% de la exportación de servicios del Uruguay. 13 al 16% de las exportaciones totales del Uruguay. Así que bueno, Julieta. Bueno, muchas gracias, Benjamín, por acompañarnos. Muchas gracias, María Noel. Muchas gracias, Lionel. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Nos vemos el próximo lunes a las 20 horas por Caras y Caretas. Chao, chao. En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa.